Eh, Bienvenidos a Visiones Virtuales. El- Mi nombre es Pablo Ortúzar, yo soy coordinador de la carrera de Diseño de Juegos Digitales UNAV, y los invito hoy día del Campus Creativo UNAV, y los quiero invitar hoy día a la charla Visiones Virtuales, en donde vamos a conversar con Paola González Olea, con Felipe Wilson, que en unos momentos más vamos a darles una presentación como tal de sus cargos, qué hacen ellos. Eric, ¿podemos pasar a la imagen mía al aire mejor? Te agradecería mucho que pudiéramos hacer eso, porque no tengo la claridad si estamos saliendo al aire correctamente o no. Ahora sí estamos saliendo al aire. Eh, Denme un momento para... Estoy abriendo una ventanita para monitorear. Eh, Como les comentaba anteriormente, nos acompaña hoy día Paola Olea, artista digital licenciada en Diseño en Comunicación Visual en la UTEM, y formó parte del School for Poetic Computation en Nueva York el año 2018. Es cofundadora de Brillo, un estudio de arte, diseño y tecnología, y durante estos últimos años ha enfocado su carrera a la creación de visuales generativas mediante código. Recomiendo mucho que la sigan en Instagram, tiene una bitácora de trabajo muy interesante de lo que está haciendo en Touch Designer, eh, y crea también experiencias interactivas de realidad virtual, realidad aumentada, physical computing, y ha realizado proyectos tales como IFA para realidad virtual, expuesto en Sundance 2020 New Frontier. Ha trabajado para el Museo Interactivo Mirador, el Memorial Rocas en realidad aumentada, para la Bienal de Artes Mediales 2019, el Museo del Hongo, el Museo del Carmen, entre otros. Buenas tardes, Paola. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, muy bien. ¿Y tú? Bien, bien, ahí estamos, acostumbrándonos a esto de transmitir en línea. Y también nos Sí. acompaña Felipe Wilson, quien también se unió este año con nosotros como profesor de la carrera de Diseño de Juegos Digitales. Felipe es licenciado en Artes Plásticas de la Universidad de Chile, magíster en Artes Mediales también de la misma universidad, y ha desarrollado su trabajo artístico profesional en torno a la experimentación en medios y tecnologías digitales, trabajo que ha expuesto en varias ocasiones, tanto fuera como dentro del país. Actualmente dedica su tiempo a la docencia universitaria, al desarrollo de sistemas interactivos para museos y la investigación y producción en torno a posibilidades críticas expresivas en la experimentación con videojuegos y performance digital. ¿Qué tal, Felipe? ¿Cómo estás? Bien, bien. Muchas gracias por la invitación. Oye, agradezco a todos los que ya tenemos como alrededor de unas 15, 16 personas en línea, y les quiero contar un poco cómo vamos a organizar la charla de hoy. Esta tiene que ver de la siguiente manera: ¿cómo la vamos a organizar? Vamos a hacer una pequeña introducción, quiero partir con una pequeña presentación en torno a qué es lo que entendemos un poco por realidad virtual y realidad aumentada. Eh, y posteriormente vamos a dar paso a una conversación más abierta en donde vamos a ver la exposición del trabajo de Paola, posteriormente la exposición del trabajo de Felipe, con una estructura bastante libre en el sentido de que vamos a hablar un poco del trabajo que ha hecho cada uno de ellos y también cómo sus percepciones en torno a lo que es la realidad virtual. Y posterior a eso también nosotros recomendamos dejar preguntas si están viendo el stream por Facebook, o también en el chat acá del Zoom, para quienes nos acompañan en la presentación a través de Zoom, las cuales vamos a después abrir a la conversación y vamos a discutir al final de la charla. ¿Ok? Entonces yo voy a comenzar ahora, voy a colocarme un cronómetro porque no quiero extenderme en demasía, y quiero hablar con ustedes o comentarles un poco voy a partir compartiendo pantalla. Lo primero que voy a hacer para comentarles un poco de esta historia de la realidad virtual. Para nosotros, y creo que para la mayoría del público, entienden la realidad virtual como algo muy moderno, ¿no? Muy actual, muy cutting edge, relacionado con la ciencia ficción, etcétera, etcétera. Y creo que en verdad, especialmente en los últimos años que yo me he dedicado un poco a revisar este tema de esta historia de la realidad virtual, creo que es todo lo contrario. La realidad virtual está muy relacionada con el inicio de la computación de usuario, es decir, ya no tanto el computador asociado a un trabajo industrial o militar específico, estos mainframes gigantescos que solamente se podían tener en lugares de investigación, bases aéreas, o algunos gobiernos podían tener, sino que empieza también cuando el computador empieza a llegar al usuario común y corriente. Y aquí hay un personaje que para nosotros creo que es muy importante,
que es Ivan Sutherland. Ivan Sutherland es un personaje muy interesante. Él es de profesión o de ingeniero, y una de las cosas más interesantes que él hizo, y que probablemente quizás no es muy conocido por la mayoría de la gente, tiene que ver con la tesis que él hizo cuando él egresa del MIT. Y él crea un sistema que se llama Sketchpad. Aquí yo les estoy compartiendo un poquito un video de YouTube de Sketchpad. Sketchpad es un sistema creado el 66, el año 66, 3 años antes de que el hombre llegara a la luna, en donde él crea una interfase de usuario en donde a través de un lápiz y una pantalla basada en osciloscopio uno podía diseñar o trabajar con objetos tridimensionales. Y es donde por primera vez empiezan a aparecer gestos tan comunes para nosotros hoy en día como el agrandar, el achicar, el agrupar objetos, el poder manipular objetos con un lápiz directo en la pantalla, el concepto del undo, del redo, cosas que nosotros damos por sentadas el año 2020 y que para nosotros ya son súper comunes. En verdad, sin importar el alumno qué carrera estudie, manejar un editor gráfico es algo que se da por sentado. Y aquí hay algunas imágenes del sistema Sketchpad funcionando, y pensando que para la época, en verdad, era algo bastante avanzado. Y directamente con este proyecto bajo el brazo, Ivan Sutherland comienza a trabajar para el ejército de los Estados Unidos, especialmente para la Fuerza Aérea, y es aquí donde él crea uno de los proyectos que yo creo que es muy interesante ver, no solo porque es uno de los primeros, sino porque quizás sin saberlo crea al mismo tiempo los conceptos modernos que nosotros conocemos como realidad aumentada y realidad virtual. Este proyecto se le conoce como la espada de Damocles, The Sword of Damocles, eh, haciendo mención al mito, ¿no?, de esta espada que cuelga sobre la persona y que la mantiene completamente amenazada, no porque se tratara de eso, sino porque estaban intentando tratar de crear sistemas de visión en donde un piloto pudiera ver una cierta información sobrepuesta por sobre lo que estaba mirando, ¿cierto? Que es como el concepto básico de la realidad aumentada, ¿no? La realidad aumentada es aquella que está entre lo que yo percibo y la realidad. Es una capa de información intermedia generada por computador, versus la realidad virtual, que es un reemplazo completo del sensorio que yo como ser humano soy capaz de percibir. Y se le llama espada de Damocles, ¿por qué? Porque el sistema era tan complejo técnicamente que tenía que colgar un tremendo aparato sobre la persona que lo estaba mirando. Y aquí hay un pequeño video, son unos 20 segundos, en donde vemos el sistema funcionando, en donde este sistema rudimentario transmitía imagen hacia los ojos del espectador, y todo este aparataje hacia arriba medía hacia dónde le estaba mirando, y esta era la imagen que estaba sobreimpresa sobre lo que él veía, ¿no? Sencillamente un cubo, nada más sencillo que eso, un cubo que aparece de alguna manera semifantasmagórica sobre la visión del usuario. Pero aquí ya vemos varios elementos, ¿no? O sea, vemos varios elementos que para nosotros año 2020 ya son muy comunes cuando empezamos a hablar de realidad virtual. Los visores sobre la cara, el head-mounted display, ¿cierto? Eh, el, el aparataje sensorial o que es capaz de medir la inercia con la que yo muevo la cabeza, los dos visores por separado que nos dan la visión estereoscópica, ¿cierto? Y les pido disculpas por los ladridos porque las bestias están un poco intranquilas afuera. Pero bueno, es parte de esto de estar transmitiendo en vivo. Y yo creo que ahí empezamos a ver ya una constante clara que tiene que ver con la realidad virtual, que tiene que ver un poco con que Ivan Sutherland se topa con uno de los primeros problemas de la realidad virtual, que tiene que ver con que la ambición es muy alta, pero la tecnología no está acompañándonos a poder desarrollar esa visión. Y efectivamente, algo que yo voy a contarles acá un poco en esta breve presentación tiene que ver con este renacimiento que ha tenido la realidad virtual. La realidad virtual ha decaído y ha renacido por lo menos 3 veces. Y de ahí desde el 66, 68, que es cuando Sutherland trabaja con esta espada de Damocles, nosotros nos pegamos un salto de 20 años. Y nos pegamos un salto a un personaje que yo confieso que para mí es muy influyente, que es Jaron Lanier. Jaron Lanier, que es el personaje que aparece aquí en pantalla, es el creador de un laboratorio que se llama el BPL, que siempre existía dudas incluso entre los mismos socios de qué significaba. Era
Virtual Programming Language o Visual Programming Language, VPL Research se llama el estudio, que básicamente son los primeros que ya más cercanos a una tecnología más avanzada, a tener computadores gráficos más cercanos a lo que manejamos nosotros hoy en día, empiezan a trabajar en conceptos de realidad virtual. Y aquí también hay una cosa que es común, que tiene que ver con que Ivan Sutherland es un ingeniero formado en la ingeniería, de una formación dura, del MIT, que luego es contratado por por el ejército norteamericano, un cliente que es militar. Y acá cambiamos a un horizonte completamente diferente. La mayoría de los fundadores del VPL son artistas, son músicos electrónicos, son artistas que han aprendido de manera artesanal o tradicional las artes visuales y se han enseñado a sí mismos a programar porque ven que en el lenguaje de programación hay un universo por delante, y por lo tanto hay una visión completamente diferente de cómo se debe ver la realidad virtual. Eh, ya podemos ver en algunos de los proyectos que empieza a desarrollar PPL que hay una cercanía visual y morfológica de alguna manera también a los proyectos que hacía Ivan Sutherland, la idea de que yo estoy limitado también en el espacio físico en el que yo me muevo con mis equipos, y por lo tanto se empiezan a crear estos dispositivos como andadores o cintas sin fin para yo poder moverme dentro de un espacio virtual. Y yo creo que el concepto más interesante que el BPL crea tiene que ver un poco con la creación de estos trajes de cuerpo completo. Y aquí estamos hablando año 84, 85, inicio de los 90 hasta el año 99, ¿no? Eso es lo que dura 15 años el BPL, hasta que eventualmente quiebra y todas las patentes son compradas por Oracle. Y aquí hay una cosa que es muy interesante. ¿Por qué empieza a aparecer un traje? Empieza a aparecer el traje por varias razones. Primero, porque ellos veían de que efectivamente había un mundo dentro del espacio computacional. En una de las frases de los fundadores del BPL, después de haber experimentado por primera vez una simulación tridimensional con guantes, traje y visor, él dice, es primera vez que siento que el computador desaparece. Estoy en una simulación en donde el computador desapareció por completo, estoy yo, está la simulación, y esta interfaz, esta barrera, el cerco de alguna manera, se corre, se desarma y yo puedo sentirme dentro de una realidad completamente artificial. Y de hecho el traje yo creo que no es azaroso, que además evoca también un poco a un traje de buzo en el cual yo podría sumergirme, ¿no? Yo me meto bajo el agua con mis tanques de oxígeno y desaparezco en este mundo submarino. Creo que hay una relación visual. Y lo interesante es que el BPL comienza a desarrollar experimentos bien interesantes, empieza a trabajar también con la sensación háptica, con la sensación táctil, ¿no? ¿Qué pasa si es que yo toco un objeto o tengo retroalimentación física dentro de las manos? Y aquí estamos pensando que esto tiene por lo menos más de 20 años, 21, 22 años de antigüedad. Y hay algunas cosas que todavía año 2020, con ciertos desarrollos actuales de realidad virtual, todavía nosotros no hemos implementado. Ellos realmente estaban en una ola de creación muy, muy interesante. Y a mí me llama mucho la atención esta imagen. Este es un sketch conceptual que desarrolla Jaron Lanier. La persona que aparece en el sketch ahí es Kevin Kelly, otro personaje muy, muy, muy importante en relación de la interacción humano-máquina. Y este era el sketch un poco de cómo se imaginaban cómo eran los mundos de realidad virtual, ¿no? O sea, eh, una grilla, una foquita, estamos en un mundo un poquito virtual, muy amigable. eh, y aquí hay otro elemento que no es menor también comentar. Eh, uno de los advisors, de los consejeros del BPL, era Timothy Leary. Timothy Leary es, si ustedes no lo conocen, uno de los importantes exploradores como psiconáuticos norteamericanos, que después de que sale de la cárcel por haber tenido problemas por porte de drogas, LSD, marihuana, etcétera, etcétera, él entra a trabajar con todo este grupo nuevo un poco que tenía relación con Silicon Valley, con el desarrollo computacional, porque él buscaba maneras legales de expandir la conciencia y él pensaba que la realidad virtual iba a ser la forma en que íbamos a poder expandir nuestra conciencia. De hecho, se acuña durante breves momentos el concepto de la ciberdelia. Efectivamente, quizás con ciertos psicotrópicos blandos o livianos, yo iba a poder borrar esta barrera entre el computador y mi percepción y me iba a poder sumergir más fácilmente dentro de una simulación. Otra cosa que creo que es muy importante que hace Jaron Lanier es que gracias a él la realidad virtual pasa a nuestro imaginario popular.
y yo les quiero mostrar un fragmento de alguna manera de una película que quizás es muy antigua para algunos, otros se acuerdan, pero es El hombre del jardín, en donde efectivamente nos muestra, es una película que está inspirada en un cuento de, eh, se me olvida el nombre de este autor de terror tan famoso, pero eh, en donde uno de los creadores de un científico que desarrolla realidad virtual, eh, está entrenando monos con realidad virtual y con cierto apoyo químico para volverlos más inteligentes a través de estos sistemas de realidad virtual, para que efectivamente puedan pelear en la guerra. Sin embargo, los experimentos no funcionan muy bien, y en algún momento él conoce a un chico que corta el pasto cerca de su casa que tiene cierta eh, leve debilidad mental, y le ofrece, se hace amigo con él y lo somete a los mismos experimentos a los que sometía a los monos, y de alguna manera utilizando esta realidad virtual como una manera como de aumentar el intelecto humano o proyectarlo más allá de las capacidades humanas a través de estas simulaciones. Lo que nosotros vemos aquí no son imágenes de realidad virtual como tal, es la simulación fílmica de la realidad virtual, que claramente por las limitaciones técnicas del año 97, 98 eran imposibles de producir. Pero yo creo que el gran hito aquí es justamente este diálogo que empieza a ocurrir entre quienes desarrollan estas tecnologías y el mundo popular, que empieza a ver estas imágenes de alguna manera en el cine, en la televisión, etcétera, etcétera. Eh, ¿Qué otro elemento importante, más como anecdótico? Recordemos que el año 84, el mismo año en que se abre el BPL, es el año que sale el neuromante William Gibson, ¿no? Eh, y cuando sale el juego de video de del neuromante, el productor ejecutivo es Timothy Leary. Es una curiosidad solamente. ¿Qué es lo que ocurre de aquí en adelante? Cuando efectivamente se rompen las expectativas entre qué era lo que era posible hacer con la tecnología del año 94, 95, etcétera, hasta el 99, recordemos que más o menos año 97, 96 sale el PlayStation 1, el interés del público se va hacia otro lado, se va hacia el juego. Pasamos de este interés militar de los años 60 de Sutherland al interés de alguna manera un poquito inspirado en esta ciberdelia de finales de los 80, todos los 90, y año 96, 97 empieza a aparecer PlayStation, ya había salido Nintendo 64, empiezan a aparecer estas primeras ideas de consolas completamente en 3D, muy primitivas, muy básicas, y empezamos a ver también que los computadores caseros y que los juegos de video producen gráficos y elementos visuales que son mucho más poderosos y más realistas que lo que produce eh, la realidad virtual experimental. Y efectivamente se cierra el año 99 el BPL, y aquí yo me voy a pegar un salto bastante lejano, un poco también cómo ve nuestro país esta realidad virtual o esta inmersión. Y aquí voy a acelerarme un poco porque no quiero quitarle tiempo tampoco a las presentaciones de ustedes, chiquillos, pero aquí son fotos, algunas fotos que he tomado yo, pero acá podemos ver una imagen del año 2013, ¿no? Y aquí vemos dos personas random del metro, y veamos un poco el gesto corporal en el que ellos se encuentran. Nosotros aquí podemos ver que tienen sus músculos completamente relajados y efectivamente su mente está completamente concentrada en la pequeña pantalla que tienen enfrente de sus manos. Es decir, no es necesario un computador increíblemente poderoso ni gráficos fotorrealistas para que efectivamente un usuario de computador se vea completamente inmerso en una simulación. Eh, Efectivamente aquí la mente completamente perdida en una pantalla de apenas 2 por 3 centímetros, ¿no? Empecemos a hablar un poquito también de otros elementos que me parecen interesantes, de cómo se ha explorado también a nivel latinoamericano, un poco lejano, pero aquí hay una obra que es muy interesante de un arquitecto que se llama Keiichi Matsuda, que se llama Hiperrealidad. Él tiene varias series relacionadas con el tema, en donde él empieza a explorar también escenarios de realidad aumentada. Y él, este corto que está dando vuelta en Vimeo, nos coloca en la posición de una chica que vive en Colombia, en Bogotá, y que a través de un visor de realidad aumentada organiza su día. Está cesante, trabaja para un servicio como Corner Shop, algo similar, y tiene que realizar las compras, y efectivamente podemos ver un universo, una Bogotá futurista, completamente llena de elementos de realidad aumentada, y en donde ella tiene que hacer las compras en un supermercado, y en algún momento el sistema falla, y toda la gráfica que estaba superpuesta y que consideraba que ella era mujer, se le empieza a presentar repentinamente como si ella fuera un hombre, y empieza a ver completamente información y publicidad completamente diferente. Muy interesante en términos de discusión un poco de la realidad aumentada, realidad virtual. Eh,
un proyecto también muy interesante, pero muy desconocido, que es un proyecto de Keita Takahashi, creador de... discúlpeme, yo tengo una muy mala memoria de repente para los nombres de los juegos. Este juego que uno arrastraba una pelotita e iba agarrando cosas. Yo sé que mis alumnos van a saber cómo se llama. Katamari Damacy. Un proyecto especial para un teléfono de Google Tango, que era un mundo de realidad aumentada muy lúdico, que permitía trabajar con un montón de objetos, baños, etcétera, etcétera, y básicamente transformaba todo el entorno que uno tenía alrededor en un mundo de fantasía muy lúdico, en donde quizás no había tanto un objetivo de juego en el sentido de ganar, de tener una meta, pero que te permitía explorar a través de la realidad aumentada y jugar con tu entorno con estos objetos un poco sacados de fantasía, ¿no? Claramente el ejemplo más interesante es Ingress y Pokémon Go, en donde aquí nosotros empezamos ya a ver un fenómeno que tiene un poco que ver con el nombre de la charla, ¿no? Con estas visiones virtuales, con qué es lo que queda después de que ya visitamos estos mundos virtuales. Eh, Pokémon Go, si es que ustedes no lo saben, está inspirado en un juego anterior de la misma empresa de Niantic, una subsidiaria de Google, que crea este juego que se llama Ingress, en donde supuestamente los grafitis o lugares o museos o monumentos donde estaba manifestada la creatividad humana se transformaban en portales, ¿no? Y uno tenía que ir con el teléfono buscando estos portales y tenía que pelear contra estos portales para poder abrirlos o cerrarlos, dependiendo del bando en donde uno trabajara. Una vez que esa tecnología se probó conceptualmente, se aplica nuevamente, pero con la propiedad intelectual de Pokémon Go, y se transforma en el fenómeno que todos ustedes conocen. Y aquí ya empieza a ocurrir un fenómeno súper interesante que tiene que ver con que nosotros no solamente influimos en la realidad virtual o en la simulación, sino que la simulación influye también en nuestro espacio. Hay negocios que han ganado un montón de popularidad porque de repente en ese lugar la gente va a capturar un personaje. Si ustedes van a un parque forestal en una época no de pandemia, van a ver hordas de gente corriendo, persiguiendo personajes que no están. Es decir, es la simulación la que empieza a afectar ahora nuestro mundo real, ¿no? ¿Cómo se empieza a aplicar o cómo se empieza a ver esto en Chile? A mí me llama mucho la atención cómo la realidad virtual se empieza a colar también en nuestro imaginario nacional. El año 2015, volviendo a un viaje a Curicó, me topo con esta gigantografía que me llama mucho la atención. Becker, una marca de cerveza, empieza a ofrecer un pack que efectivamente puede transformarse en un visor de realidad virtual. Confieso que nunca vi de qué se trataba la experiencia que se ofrecía a través de esta simulación virtual, a través del teléfono probablemente, pero llama mucho la atención que una cerveza dirigida a un público muy específico empieza a vender esta experiencia de realidad virtual. Y en donde además vemos también ciertos elementos que son muy clichés del cómo se ofrece la realidad virtual al público, ¿no? Esta idea de esta persona con la boca abierta, completamente sorprendida eh, con lo que se está viendo, ¿no? Como perdida en este universo fantástico. Eh, la realidad aumentada también se empieza a colar también en nuestro quehacer político, en nuestro quehacer diario, también como una forma de herramienta de protesta. Aquí hay una imagen que siempre me ha llamado mucho la atención, que es Joaquín Lavín y Francisco y Zamorano, perdón, ambos dos con un filtro de rostro eh, sacado de una aplicación coreana que se llama Snow, que repentinamente los convierte en unos personajes kawaii de anime, que es probablemente el filtro facial de Snapchat, de Instagram, lo más cercano que nosotros tenemos eh, a llegar o a utilizar diariamente la realidad aumentada. Y siguiendo un poco la historia de la realidad virtual que veníamos de Ivan Sutherland, de Jaron Lanier, es necesario pegarnos el salto, ¿cierto?, a los 2000 con este personaje que en un momento, yo confieso que a mí me pareció un personaje muy interesante, ahora me parece un personaje muy oscuro, que es Palmer Luckey. Palmer Luckey es un chico de clase media norteamericano que se hace la pregunta que muchos de nosotros nos hicimos: ¿por qué años 2015, 2010, etcétera, etcétera, no hay un visor de realidad virtual comercial que sea barato y fácil de usar? Y él comienza a experimentar en el subterráneo de su casa con las pantallas de celular. Y él crea un prototipo de lo que vendría a llamarse el Oculus Rift, ¿no? Eh, y la historia la voy a resumir muy rápida, pero él se asocia con uno de los fundadores de ID Software, de los creadores de Doom, de Quake, de Wolfenstein 3D, los primeros juegos de primera persona, John Carmack, ¿cierto? Y empiezan a desarrollar el proyecto de Oculus Rift primero a través de Kickstarter y hasta que eventualmente se transforma en empresa como tal
y son posteriormente comprados por $2 billones, si no me equivoco, por parte de Facebook, ¿no? Y esta es la imagen que les encanta mostrar, ¿no? Aquí está Mark Zuckerberg mostrando el lanzamiento del Oculus Gear VR, que es el equipo de baja gama que corría sobre celulares Samsung utilizando cierta tecnología de Oculus, y se ve esta imagen bien distópica, ¿no? En donde aparece Mark Zuckerberg caminando y está toda esta gente aquí conectada al mismo tiempo a esta simulación. Y en Chile, paralelamente que ocurren estos temas, así es como nos venden la realidad virtual, ¿no? Esta es una publicidad en pleno centro de Santiago, época de Navidad, cercano a la época de Navidad, ¿cierto?, de Alcatel, y que nos dice lo virtual ahora es real. Compadre, yo toda la época, yo no quiero meterme en un mundo real, yo quiero desaparecerme en un lugar virtual que no existe. ¿Por qué voy a querer que lo virtual sea real? Pónganse de acuerdo, páguenle mejor el redactor, pero no me hace mucho sentido esa frase, ¿no? Eventualmente también Entel empieza a ofrecer este mismo Samsung Gear VR en las calles de Santiago y en la publicidad con esta frase también. La realidad virtual ya es real, ¿no? Parece que no hay mucha imaginación con respecto al concepto de cómo venderlo, ¿no? Y aquí empiezan a aparecer también la publicidad en la televisión chilena, también en internet. Y me trae muchos recuerdos a este comercial de Entel, en donde nosotros podemos ver dos manos, solamente dos manos flotando, asumiendo que hay una persona que está viendo esto en primera persona, y vemos una escena que pareciera sacada un poco como de El Lobo de Wall Street, en donde hay una fiesta con unas chicas con poca ropa, al lado de una playa, en un hotel. El personaje después cae en un paracaídas en una fiesta, ¿no? Y luego cortamos a la realidad en donde está su mujer, su señora, trayéndole la comida a la cena y dando a entender de que lo está retando porque él está en otra, ¿no? Es muy básico todo. Primero, los lentes que él está utilizando son incapaces de percibir las manos. Y segundo, el ímpetu con el cual se está vendiendo el equipo es muy básico también. Es decir, vas a poder tener estas fantasías que de alguna manera, de otra manera, no podrías tener a través de esta realidad virtual. Y aquí yo quiero detenerme en esta frase, ¿no? Que efectivamente es de John Carmack, que dice, tengo una cosa acá, dice, alguna fracción de las experiencias deseables de los ricos van a ser poder sintetizadas y replicadas para una audiencia mucho mayor. Y aquí esto lo dice John Carmack, es decir, pensando en un mundo desigual, en un mundo limitado, en donde las personas ni siquiera de repente tienen acceso a un espacio donde yo voy a poder vivir, o donde voy a poder experimentar quizás la naturaleza, o ciertas experiencias que para nosotros hace 20 años atrás eran naturales. Chiquillos, les vengo a vender el equipo de realidad virtual donde ustedes van a poder sentir que en Santiago está lloviendo todos los días. Ahora nosotros nos sorprendemos cuando en Santiago llueve una vez al año. Entonces todas esas experiencias que le pertenecen a cierta clase social van a estar sintetizadas, paquetizadas, vendibles a una audiencia mucho mayor. Te niego la realidad, ¿no? Gracias a estos sistemas, de alguna manera. Y terminando ya un poco esta breve historia, me quedo con esta imagen que a mí me dice mucho, de alguna manera. Está tomada fuera del metro Franklin, ¿cierto? Que es la puerta de entrada a este mundo maravilloso que es el Persa Bio Bio. Y podemos ver acá a un emprendedor, digámoslo, que está vendiendo parafernalia para el consumo del cannabis, papelillos, bongs, pipas, etcétera, etcétera. Y de repente hay algo que llama la atención. En medio de las semillas, de hecho, al lado de las semillas hay un montón de cosas, hay un equipo de realidad virtual, ¿no? Pensando de alguna manera que este mismo público, que es el que accede a ciertas drogas recreativas, podría ser el que podría acceder a estas simulaciones de evasión, ¿no? Y vende el mismo equipo al lado de estos aparatos que te van a facilitar de alguna manera romper esta interfase, romper el cerco, un poco como lo decía Timothy Leary por allá en los 80, ¿no? Preguntándole al caballero cuánto estaba a la venta el equipo, 35.000 pesos. El mismo noviembre del 2016, un par de semanas después, Casa Royal empieza a deshacerse de todo el stock que habían comprado y los mismos lentes empiezan a aparecer a 12.990 con un control de regalo. Es decir, quizás la posibilidad de poder acceder a estos equipos o la demanda que había en Chile quizás no era muy interesante, la gente no estaba muy interesada. Y luego terminamos con esta imagen que a mí me parece también muy bonita, en donde una persona que te vende en la calle, eh, a una cuadra del edificio más antiguo de Santiago, que es la iglesia de San Francisco, vemos una persona que te vende lentes y al mismo tiempo te está vendiendo realidad virtual por 5.000 pesos, ¿no? Cómo eventualmente esta misma tecnología
tiene estos ciclos de subida y de caída y de bajada, y eventualmente nos lleva y termina eventualmente vendiéndose al borde de la calle. No quiero extenderme más, de alguna manera creo que el lugar actual donde la realidad virtual se está viviendo, y se está viviendo como un poco la vanguardia de la realidad virtual, yo siento que no es tanto eh, en las instalaciones o en la venta de juegos, como por ejemplo el Alex VR de Steam, de la gente de Valve, sino que la vanguardia está ocurriendo en lugares tan extraños como VR Chat, del cual quizás no vamos a hablar mucho ahora, pero VR Chat es un salón de conversación en donde ya han ocurrido los primeros matrimonios en realidad virtual, en donde las personas ya han tenido ataques de epilepsia en vivo, en un espacio en realidad virtual, y en donde la gente se ve imposibilitada de poder ayudar a esa persona que ven que está ahí, que ven su avatar temblando en el piso, pero que no pueden llegar a él porque está a kilómetros de distancia, ¿no? Y empieza a ocurrir este choque entre este espacio completamente desterritorializado, que es Internet, que es VR, versus nuestro eh, anclaje físico que tenemos con nuestro cuerpo, ¿no? Recordando un poco ahí para terminar la frase que dice Case, el protagonista del Neuromante, que cuando él le ponen un virus biológico, y él impide, no se puede conectar a la realidad virtual, que se hacía a través de un cable directo al cráneo, dice, me siento en esta cárcel de carne, ¿cierto? Me siento atrapado en esta cárcel de carne, y lo único que deseo es poder volver a este mundo infinito virtual en el cual yo puedo llegar y puedo navegar y no estoy atado a mi cuerpo, ¿no? Pero bueno, después de esto que presenté muy rápido, les pido disculpas a todos quienes están en la presentación. Esto va a quedar todo registrado, después van a poder revisar las referencias. Abro de alguna manera también la conversación e invito también a Paola que nos muestre su trabajo y cómo ella como creadora también se ha enfrentado de alguna manera a este mundo de realidad virtual, ¿no? Y a esta evolución tan rápida y tan accidentada que ha tenido a nivel tecnológico. Paola, por favor, somos todo oídos. Sí, mira, voy a iniciar compartir pantalla. Un segundo. Estamos viendo perfecto. Ya, perfecto. Ya, les cuento. Hola. Bueno, como Pablo comentó, soy Paola, soy González, pero no lo ocupo mucho, pero me pueden buscar en Instagram como pao.lea. Yo soy artista visual. Mi background es que soy diseñadora gráfica y en la vida me dediqué a aprender a programar. Y me dedico a hacer muchas cosas es muy visual, porque tengo un background de diseño y full código, que es lo que me ha gustado y me enamoré y lo sigo haciendo. Y durante estos más de 10 años me he enfocado a trabajar full en museos, experiencias interactivas para niños, o que la gente pudiera dibujar con una linterna, eh, con una cámara, linterna, y que te detectara. Esto fue en el Centro Cultural La Moneda, precolombino, de pasar de sistemas grandes a tablets, o este último que es un mapping en donde es una máquina del tiempo y uno va moviendo objetos, switches, y vas teniendo más información, o ya cosas gigantes como en el MIM, que esto es la zona, es el túnel universo, que es full pantalla, full experiencia. Y últimamente me he dedicado a hacer visuales con código, especialmente con Touch Designer. Aquí si van a Instagram porque son full video, entonces pueden revisarlo. Pero yo les vengo a comentar proyectos especialmente de realidad aumentada y virtual. Y les voy a comentar, esto fue el 2016, la verdad que digital, como Pablo comentó, estaba recién llegando esto de la realidad virtual, y nos llegó la solicitud de que querían hacer una experiencia para el Centro Cultural La Moneda y querían contar, era sobre la exposición de Egipto, entonces querían hacer un viaje por el Nilo. Y creo que uno de los desafíos más grandes es trabajar con la tecnología, y en ese tiempo era muy limitado. Y obviamente los presupuestos. Los presupuestos fue que la fundación en este caso les dieron acceso a los celulares
y a los lentes, en este caso los Gear VR, y ocupamos creo los S6 en ese tiempo. Y obviamente, como pueden ver, está lleno de cables, porque, bueno, lo feo de Chile que los protegen todos. Pero tuvimos 2 meses en desarrollarlo. Yo estaba trabajando en una agencia y yo no sabía nada de Unity. No lo había abierto y cerrado en mi vida. No tenía idea de nada más. Nunca había programado, nunca había hecho nada. Y fue como, ya Paola, mi amigo que sabía fue, Paola, ya hay que hacerlo, tienes un mes, me voy de vacaciones, aquí están los tutoriales. Y fue 2 semanas de aprender Unity y un mes en desarrollarlo. Creo que cuando uno aprende, cuando uno tiene un proyecto, es un desafío. Hay que hacerlo, sí o sí, porque es mi trabajo. Y nos dedicamos a hacer full low poly, porque era lo que la tecnología nos dejaba renderizar, porque el trayecto era muy, muy largo, y aquí hay escenas que están capturadas en Unity a tiempo real, sobre el Nilo. Hacer este fog, actualmente ahora es más fácil, pero hacer este fog en ese tiempo son puros PNG, así esa es la trampita, son puros PNG en capas, uno tras otro. Y había que hacer efectos de noche, manejar el día y luz, que las texturas funcionaran. Fue la primera vez para todos, ya tanto para la persona que hizo el 3D, que era Rafa, que siempre trabajaba haciendo cosas gigantes en cinema. Ahora era como, no, hay que hacer esto, la cantidad de polígonos es distinta, los baches son otros, uno también aprendiendo, que no teníamos idea. Y fue como un aprender y caerse una y otra vez. Y nos pasó que en ese tiempo no había información, nada de cómo hacer VR en mobile, ni siquiera en Unity. Unity no tenía nada. Y fue, ok, aprendiendo o preguntándole a alguien a ver si había información. Y me pasó que a mitad del proyecto, Unity fue por la primera vez que liberó como los primeros ejemplos sobre cómo hacer un VR en mobile. Y fue, ok, bajé los templates que todavía existen, que está una navecita y todo, lo revisé, comparé el mío y los de ellos, y fue como, ok, Paola, archivo partir de cero. Lo hice muy mal, así que partí de cero y ahí aprendí mucho. Bueno, aquí hay más imágenes. Lo bueno de esto fue poder decir, ya, ok, podemos viajar, podemos tener un mundo y viajar a un mundo full de virtual, pero ¿qué pasaba en nuestro entorno? ¿Cómo yo llego a este lugar y me enfrento a que me van a poner unos lentes, porque era muy nuevo para las personas? ¿Cómo vamos a llegar a esta experiencia? Y aquí a Javier se le ocurrió, dijo, ¿por qué no tomamos la barca en donde nosotros navegamos y la hacemos real? Ok, y este es el diseño, así se propuso hacer, incluso con estas maderitas, todo, y se propuso construirla. Ve aquí. Se propuso construirla y se construyó y se instaló. Entraban, creo que 7 o 10 personas. Ahí está la barca. Y esta fue la primera vez, porque esto era de la Fundación Mustakis, la zona interactiva, en donde la gente hacía filas, llegaron a sacar número para poder subirse, porque justo en la parte final, en el centro cultural, la moneda, y estaba lleno de vidrio, entonces toda la gente miraba y era novedoso, entonces hacían filas y filas. Lo curioso, y quizá aprendí mucho de este proyecto, aprendí Unity con este proyecto, pero es que nos avisaron, fue como, oye, porque ellos reciben mucho colegio, fue como, oye, recibimos niños en situación de discapacidad de origen visual. Y fue como, pero si esto es realidad virtual, como así uno, y lo burdamente uno dice, pero ¿cómo lo van a probar? Y ahí uno va aprendiendo también que esos niños son sensibles a ciertas luces o colores o a intensidades. Y había una parte en una escena en donde uno miraba al cielo, que era justo en la parte que uno veía imágenes en el cielo. Y toda la gente miraba hacia arriba, como en esta. Entonces los niños, muchos, pudieron ver hacia arriba y podían decir, oh, mamá, puedo ver algo, veo el cielo. Entonces fue igual que gratificante poder crear algo que uno lo tenía para ciertas personas que pudiera llegar mucho más allá. Bueno, más fotos.
Otro proyecto es Teora. Esto es el año pasado. El año pasado, con mi socio Javier, nos fuimos a Irlanda a un curso que se llama, de la escuela del School of Machine, el School of Math, queda en Berlín, pero justo hicieron un curso específico que iba a quedar en Irlanda, en Galway. Era de Future Landscape, era full realidad aumentada, VR y aumentada, en donde obviamente aprendimos mucho, pero con Javier nos juntamos y decidimos, ok, queremos aprender el nuevo motor de render y ocuparlo en realidad virtual. Porque ya habíamos partido de uno que era full mobile, que fue el 2016, a ser 2019, decir, ya, ocupemos la tecnología, tenemos un buen computador, nos están dando los lentes, estamos en un curso, hay que hacerlo. Y Teora fue un proyecto de verdad de 2 semanas. Fue ya, tenemos esta idea, hay que hacerla, ya tú encárgate del arte, yo me encargo de programar. De verdad, yo creo que programé en 3 días. Y trabajamos con el tema de los límites. Siempre enviar, siempre te dan como, ten cuidado que la gente se va a marear, ten cuidado que la gente se asusta, como esas precauciones, nosotros decidimos tomar esa precaución y ocuparla. Ese era el fundamento. Queremos que la gente se asuste, le dé náusea, le dé así, todo lo malo. Y Teora, se presentó en Galway. Y lo interesante de este proyecto es que quisimos llevarlo como un poquito, un paso más allá y trabajar la realidad y la virtualidad. Y aquí hay una parte en donde conectamos un micrófono. Esta interacción era de 2 personas. Había una persona con un micrófono y estaba la persona que estaba en el mundo virtual. En el mundo virtual era en general una puerta. Yo avanzaba de punto A a punto B. Y yo tenía que tener, habían unos cuadraditos, unos cubos, en donde yo tenía que tomar ese cubo y llevarlo a la puerta para abrirla. Así de simple. Pero para poder yo abrirla, era como un poco un juego. Había un signo en una parte, entonces la persona con el micrófono le preguntaba, hola, estoy aquí, te voy a ayudar, te voy a guiar en tu camino. Ok, ¿qué signo ves en la mesa? Veo un triángulo, ya, un triángulo. Entonces el de la persona en la vida real tenía un manual y decía, ya, ves un triángulo, ok. Decía 2 más 2 más 4, X como dificultades, ya, el cubo que te sirve es el número 3. Entonces la persona tomaba el cubo 3 y lo llevaba. Y lo interesante es que en esta dinámica había gente que no se conocía, era como, hola, yo soy Pedro, hola, yo soy Juan, ya yo voy a hacer en la del manual, yo voy a irme a la realidad virtual. Y se generaban interacciones interesantes porque no se conocían, mucha risa o también mucho grito dependiendo de qué área. También, nos pasó también que ocupamos el HTC y el HTC tiene cable. Fue harto dolor de rodilla moverse de un lado por la precaución del cable. Pero aquí aprendimos mucho. Fue interesante trabajar eso de que no solo fuera todo virtual, sino fuera una cooperación de una persona en el mundo real. Y aquí hay visuales de lo que fue. De verdad fueron 3 días express, pero fue como aprendimos harto. Ocupamos el lightweight en ese tiempo. Y esto también está renderizado a tiempo real en esta captura full en Unity. Y para mí era el terrible porque yo sufro de altura y como lo tenía que testear, tenía que ir probándolo todas las veces y era como, yo gritaba, me dan la mano, por favor, la mano, y cruzaba para probar. Y lo interesante de esta parte es que cada etapa, eran 3 escenas, súper simple. En la segunda era lo que les comenté, tomar un cubo y te decían, ya veo la imagen triángulo y te da la respuesta. En este ocupamos sonido y vibración. Entonces yo decían, ya, toma el cubo que suena 3 veces. Entonces, y lo dejamos todo random. Entonces tú tomabas el 1 y sonaba. Pip, pip, pip. No, este no es. Entonces iban uno por uno, ocupando todos los sentidos, que aquí el brazo está ocupando tu oído, ya es el número 1. Ok, busca el que suena 6 veces y así. Hasta que encontraban, la persona real en el mundo real tenía que descifrar este juego que tenía y después le decía, ya, toma el cubo 2 y avanza. Y se acababa la experiencia, así era muy inicio y fin.
pero generamos dinámicas de cooperación entre un mundo real y otro ficticio. Otro proyecto, este realidad aumentada, Memorial Rocas pertenece a del Pepe Robano, que es de... Pepe hizo un proyecto sobre el rescate de un centro de memoria en la Roca de Santo Domingo, y que este fue el primer centro de tortura en Chile. Y este centro, este memorial, es un basural, de verdad está vacío, pero la gente va siempre a hacer como... trata de no perderlo, porque es importante para ellos. Entonces, ¿qué hizo Pepe? O su idea era hacer realidad aumentada para poder rescatar este lugar. Entonces, habían dos opciones. El tema es que cuando uno ocupa realidad aumentada en un espacio, con luz, con el sol, uno tiene problemas con las pantallas, que no te traquea bien, la realidad aumentada es full como con luz controlada, luz más como dentro de una casa, bueno, en ciertas partes, pero es mucho más complicada de manejarlo y de tener una experiencia que sea agradable. Entonces teníamos dos opciones. Una, Pepe siempre quería hacer que cuando uno estuviera en el lugar físico, ahí en el memorial, uno pudiera ver la casa a tamaño real. Pero nosotros fue como, ya, pero vamos a tener un problema si el teléfono no es muy bueno, y ahí hubo muchas conversaciones, pero también salió la opción de poder tomar estas, porque el sector eran full cabañas grandes, y fue como, ¿por qué no tomamos una habitación y hablamos de un tema en específico? Y por lo que estos como tubos o bloques hacen una referencia de que estos son los pilares donde estaban las cabañas, y se hizo una instalación, se hizo en la Bienal del año pasado, de artes digitales, siempre soy muy mala con ese nombre, pero y pusimos un tag, tratamos de que fuera un poco más controlada la experiencia. Entonces creamos una imagen y cada tag representaba una cabaña en específico. Estaba la cabaña del terror, la cabaña de la felicidad, la cabaña de la tortura. Había unas muy, muy fuertes u otras muy, muy buenas, porque ese centro, esas cabañas antiguamente fueron un centro de veraneo en la época antes de Pinochet. Entonces era como, antes fue muy bueno y después fue muy, muy, muy malo. Entonces, aquí hay un concepto de cómo se veía. En general sí se ve, pero aquí se ve más bonito, como todo. Pero en general era levantar esa cabaña en estas bases. Y uno podía ver cómo era la cabaña y tener acceso a testimonios, ya sea visuales, testimonios de audio o videos. Y hicimos un demo con cómo se veía colocando la cabaña en un lugar físico a tamaño o a escala real. Y Pepe sacó unas fotos y así se veía en el lugar. Sí, bueno, este era un 3D como el primero que había, sin textura ni nada, pero era la idea poder rescatar esas cabañas que ya no existen, así fueron destruidas por militares, pero era poder traerlas de nuevo. Y el último que les traigo siempre digo mal, no sé si es IFA o AIFA, me van a retar, pero yo le digo IFA, IFA, IFA es un proyecto de Natalia Cabrera, que tiene que ver también con el Museo del Hongo. Ahí hubo una alianza, y este fue presentado también en la Bienal del año pasado, y este constaba de hacer un viaje. Era el viaje de una espora, o el ciclo voy a poner el ciclo de un hongo, en donde tú pasabas desde que eras una espora, después tenías que absorber agua, y te ibas creciendo, bajabas bajo la tierra, absorbías minerales, ibas creciendo más y más, y te conviertes tú después en una IFA, hasta que después sales de la tierra y te conviertes en un hongo, y después te vuelves a convertir en una espora y sales volando, y así es un ciclo constante. Pero era importante contar que las IFAs, que los hongos
en sus raíces hacen como una red que permite, genera vida. Entonces, aquí está la instalación, se trabajó como la textura, la experiencia era, estoy un poquito dando vuelta, pero se creó una alfombra en donde uno a pies descalzo pudiera tener la sensación como de que eres otra cosa, no es piso, no estás con tu zapatilla o tus zapatos, sino era tener otra sensación. Y este circular, esta área, se hizo con material como vegetal, si era como no era plástico. Y bueno, aquí la instalación la hizo el Nico del Museo del Hongo con el Juan, que está probándolo. Y bueno, aquí hay imágenes también, capturas a tiempo real de Unity. Y aquí creo que una de las más difíciles fue hacer trabajar el espacio y trabajar el ritmo, porque nos pasaron un guión y el guión te dice, ya, aquí hay un choque, pero pero el choque, ¿qué es lo que tengo que sentir? ¿Salgo disparado? ¿Cómo vamos a manejar como esta sensación de que me desplazo muy rápido? Porque nuestro cuerpo, nuestro cerebro, cuando tú haces esos cambios bruscos de que te mueves de un punto A a un punto B, el cuerpo como que se desequilibra. Entonces fue difícil manejar los ritmos y los tiempos de todo, y que todo funcionara de forma natural, porque un guión funciona muy bien en papel, pero es como hacer una película, y uno lo puede hacer, pero después cuando te piden un cambio es como, oh, me cortaste 10 segundos, y que funcione era un poco más complicado. En una de las cosas que tuvimos que hacer fue ocupar materiales, los PBR. Los PBR nos ayudaron caleta, pero aquí tuvimos que comprar algunos PBR. Hay que decir siempre la verdad, porque hacer esto, y uno era tan pequeño y uno tenía que verlo tan grande y que funcionara en cierto computador, con ciertos lentes, la capacidad y el tiempo, uno tiene que empezar a definir qué va a funcionar y qué no, o por dónde podemos facilitarnos un poco la vida en cierto punto. Y también el presupuesto, o sea, hay temas que también uno dice, ya, yo quiero esto, pero a veces el presupuesto no te funciona. Entonces aquí uno llegaba a este mundo, bueno, partías desde el espacio a un mundo seco. Aquí hay una vista del bajo tierra, cómo estaba compuesto. Habían árboles, estas raíces que aparecían, estas raíces, que fue una de las escenas más complicadas por el tema del renderizado, porque pesaba todo mucho. Y después, cuando uno subía, tenía que llegar a este mundo lindo, porque uno fue parte del ciclo de la vida y ayudó que a través de tus raíces limpiaste la tierra y mejoraste el mundo. Aquí hay más imágenes. Y lo bueno del proyecto es que fue seleccionado en Sundance, New Frontier, este año. Lo presentaron en enero, finales de enero, creo. Y la Natalia se tuvo que llevar todo este montaje, hacer un montaje que le entraran 2 maletas, y le pidieron instalar dos áreas. Así que aquí está la instalación allá en New Frontier. A la gente le gustó. Igual hay otros que eran increíbles, pero poder hacer un VR, que creo que fue lo que más he programado en mi vida, y que funcione, yo siempre digo, es como cuando partimos del punto A al punto B, que funcione, que yo llegue al punto B, ya estamos bien. Ahora que podemos mejorar entre medio, mejor, pero poder crear una experiencia y que funcione, y que nunca tuvo problemas, nunca se les cayó nada, para mí estoy lista. Y les voy a mostrar uno de los videos. Aquí está.
Entonces lo entretenido de IFA es que fue un viaje desde partir desde los inicios de que les mostré la barca digital, que fue full mobile, y después que nos fuimos a Irlanda a aprender cómo ocupar el lightweight, nos sirvió como un camino de decir, ya, así funciona, nos quedó horrible en la barca, pero después decir, ya en teoría, full aprender y poderlo aplicar en un trabajo que es profesional y que después fue conocido internacionalmente, fue como, ya bien, obviamente hay cosas que se pueden hacer mejor todo, pero en ese tiempo, bueno, con IFO fue Javier y yo, o sea, yo programé todo y Javier vio todo el arte y compuso, ¿sí? No hay más personas, entonces fue harto trabajo, pero nosotros lo encontramos muy bonito, fue como ya, sentarse y decir bien, bien, nos quedó bien. Y eso es mi aporte por hoy. Muchas gracias, Paola. Yo creo que ahora le vamos a dar paso a Felipe y posteriormente, después de tu presentación, ahí abrimos la conversación y hay una audiencia que ha sido bastante fiel con nosotros y ha estado viendo todo lo que ustedes han presentado y lo que hemos conversado, así que estoy bien contento con eso. Así que le pido a todos que nos mantengamos al final para poder después conversar un poco también y discutir los proyectos de cada uno. Felipe, cuando tú quieras. Ya, voy a compartir pantalla. Ustedes me avisan si se ve. Sí, Felipe. Ya, bacán. Oye, primero, yo no conocía el trabajo de Paola, es impresionante, es increíble. En verdad quedé muy sorprendido con la calidad de su trabajo. Algo estuve sapeando el Instagram y es muy impresionante, es muy impresionante. Oh, gracias. Me voy a presentar rápidamente y no me voy a concentrar tanto en mi trabajo, me quiero concentrar en otro tema que también creo que puede ser interesante para la discusión, pero igual voy a mostrar por lo menos un mono así muy rápidamente. Bueno, mi nombre es Felipe Huizo, soy artista medial, a veces artista visual. Trabajo principalmente con videojuegos, pero en verdad hago un montón de cosas, a veces cosas bien random y a veces cosas que no tienen nada que ver una con otra. Por ejemplo, tengo un sello discográfico, soy fundador del sello discográfico Posternura, hacemos tocatas casi todos los viernes por YouTube. También alguna vez tuve una editorial de libros de artistas chilenos, una editorial digital, libros muy interesantes, por ejemplo, hay libros de Cristian Oyarzún, hay libros del Sergio Cerón, escultor chileno, hay libros del Víctor Hugo Bravo, etc. Bueno, en general, así como pegas, me dedico a hacer muchas clases, a hacer mucho desarrollo, también me ha tocado hacer muchas pegas para museos, y mi obra así como artística está como súper concentrada en el mundo de los videojuegos, básicamente en la relación con la performance del jugador, y algo así como los ritmos, las secuencias, el juego como una especie como de dispositivo de estructuración temporal. He trabajado mucho en esa línea, más o menos como desde el 2012, y les quería mostrar rápidamente un proyecto solamente para que lo conozcan, y después quiero ir al tema que en verdad me interesa tocar el día de hoy. Este es un proyecto que presenté hace algunas semanas, también en estas tocatas de Posternura Record. Es un juego en realidad virtual para el Oculus Rift. Es un juego, como muchos de los juegos que hago, que está solamente pensado para ser jugado por mí. Y es un juego que está también pensado para ser performado en vivo. En este pequeño proyecto yo estoy en la habitación, que es la habitación donde sucede el Super Smash Bros. No sé si reconocen el escritorio. También había una cama, la cama la saqué. Y en esta habitación estoy yo, tengo una cabeza zanahoria y me puedo ver a mí mismo, o se puede ver a través de mis ojos en una pantalla que está ahí. En este pequeño juego lo que sucede es que empiezan a caer un montón de props y assets que son
estos assets gratuitos que están en la Asset Store de Unity, que son de diferentes calidades, diferentes claves representacionales, algunos bastante feos, algunos bastante malos, algunos que cumplen objetivos que no tienen nada que ver con el mundo de los videojuegos, sino que pueden tener que ver con otro tipo de industrias, y básicamente llueven de estos objetos, y cada objeto tiene un sonido. Los sonidos son pequeños samples, pequeños como partecitas de un video, un registro, un speedrun de Donkey Kong 1. Entonces el juego, o por lo menos yo juego a intentar armar como secuencias sonoras con los objetos que me caen del cielo. Este video lo ha visto muy pocas personas, lo ha visto tan pocas personas que YouTube no los tiene guardado en ningún servidor, entonces se demora mucho en cargar. Me disculpo por eso. Han visto solamente 4 personas, yo creo que yo soy esas 4 personas. Entonces ahí estoy yo haciendo un poco el ridículo, intentando controlar todos estos objetos que están a mi alrededor. Obviamente hubieron muchos errores de programación, cosas que no funcionaron, y entre eso también aparecen cosas que son muy, muy divertidas al azar, y cosas que son no como inesperadas, ¿no? Entonces, presento esto solamente con el afán, ¿no? Como de contextualizar un poco el lugar desde el cual yo hablo, ¿no? Creo que los artistas visuales o artistas mediales siempre hablamos a partir de los objetos que creamos. Y este fue uno de los últimos objetos que hice. Muy divertido porque al final la pieza se achica y los objetos ya no entran en la habitación y empiezan a escapar hacia afuera, hasta Skybox, que también es un asset de baja calidad, bajado gratuitamente de Asset Store de Unity. Entonces, bueno, mis obsesiones personales siempre tienen que ver con la performance del jugador y con una especie como de relación entre la máquina, el ritmo, el tiempo y los objetos. Ahora, como les contaba, yo no quiero hablar particularmente de mi trabajo personal en la presentación del día de hoy, sino que quiero hablar acerca de algo un poquito más real y que tiene que ver con la realidad virtual. Y que es un cruce que fue muy duro y fue muy heavy para mí, y yo creo que también fue heavy para otras personas. Y fue la experiencia que sucedió en el taller que me tocó realizar este año en la UNAV. Es un taller que está originalmente orientado a poder enseñarles a los alumnos los aspectos fundamentales con respecto al diseño de videojuegos para la realidad virtual, donde trabajamos con el HTC Vive, con equipos de alta gama, con unos espacios increíbles dentro de la universidad. Para mí es el primer año que estaba haciendo clases en la UNAV y estaba realmente fascinado con la infraestructura, etcétera. Y bueno, lo que sucede es la pandemia, y no podemos seguir realizando este taller, no podemos seguir usando los equipos, no podemos estar en el espacio físico de la universidad, y eso hace que yo entre en un shock absoluto, ¿no? ¿Cómo resuelvo este problema? Y me costó mucho, ¿no? Me costó mucho resolver el problema de cómo podemos trabajar el VR, cómo podemos trabajar la virtualidad sin los equipos, ¿no? Y me pareció que surgió una contradicción increíblemente interesante, ¿no? Como de repente este aparato maravilloso, el HTC Vive, que nos permite acceder a una inmersión de muy, muy alta calidad, ¿no? Muy precisa, con muy, muy poca latencia, etc. De repente, ese aparato que te permite acceder a esa virtualidad requiere de un aparataje de realidad hiper necesario, ¿no? Un poco como lo que se podía ver en los trabajos que presentó Paola, ¿no? Requieres de una espacialidad, requieres de una realidad, requieres de una infraestructura, y sobre todo requieres de un cuerpo que está presente, ¿no?
el VR más que cualquier otro objeto, puedo estar exagerando, ¿no? Pero el VR más que cualquier otro tipo de tecnología orientada a los videojuegos, lo que sea, requiere de un cuerpo, ¿no? Entonces, nos pasó que, claro, el taller VR es el taller que más requería de una realidad específica para poder funcionar, y esa realidad específica se da bajo ciertas condiciones de salubridad, ciertas condiciones institucionales, etc. Y me pregunté, bueno, ¿cómo podemos llevar a cabo, cómo podemos resolver el problema de trabajar la virtualidad en el contexto de la pandemia, ¿no? Y fue una pregunta que no resolví solo, fue una pregunta que intenté resolver junto con el ayudante del curso, con Pablo Araya, y junto con los estudiantes intentamos resolver, ¿no? ¿Qué es lo que podíamos hacer? Y la resolución final fue una resolución increíblemente drástica. Fue, bueno, no podemos trabajar con realidad virtual, ¿no? Yo no le puedo pedir a mis alumnos que compren headset, me parecía que no es una actitud ética, ¿no? No puedo ir y pedirles, sacan a la calle, sacan a enfermarse, sacan a comprarse un headset o lo que sea, ¿no? No puedo, ni tampoco puedo trabajar con realidad virtual si no tengo un cuerpo que esté mediante en esa realidad virtual. No podemos evaluar, no podemos diseñar si que no hay un cuerpo. Si que no hay un cuerpo, si no hay el headset, si no hay el espacio, si no hay la infraestructura. Pero sí lo que podríamos pensar es algo que está asociado a la realidad virtual y que en verdad está asociado a todas las tecnologías en las cuales estamos trabajando hoy día y que de hecho se vuelven increíblemente patentes en el contexto de la pandemia, y es el problema de la telepresencia. La realidad virtual, de alguna manera, supone un cenit, ¿no? Como la posibilidad máxima de esta idea de telepresencia, ¿no? De poder proyectar tu presencia en otro lugar, pero de igual manera el teléfono, la comunicación por WhatsApp, poder postear algo en Facebook, también son una especie de espacio de la telepresencia, ¿no? Entonces, mi propuesta para los alumnos fue, bueno, pensemos la realidad virtual, pensemos la virtualidad desde qué significa estar todos juntos en un espacio virtual. ¿Qué significa trabajar juntos en un espacio virtual? Entonces la solución fue lo que ustedes están viendo acá en pantalla en esta imagen que yo estoy moviendo. VR Tallercito. Bueno, yo no le puse ese nombre se lo pusieron los alumnos. La solución fue levantar un server en Minecraft. Ahí está. Ahora estoy actualmente dentro del server. Un server que levanté en mi computador, levanté en mi casa, y en el cual los alumnos tenían acceso 24/7 para poder trabajar. Era un espacio virtual, es un espacio de telepresencia, donde no teníamos que hacer cargos de estar todos juntos en el mismo contexto. De hecho, una de las primeras cosas que apareció fue justamente qué pasa con las normas, qué pasa con las reglas, qué puedo hacer acá adentro, qué no puedo hacer, cómo trabajo junto con mis compañeros. Este lugar que ustedes ven acá es la sala de clase. Esta era mi sala de clase. Y la sala de clase se ubicaba en el 0,65,0. Intenté ubicarlo como en el centro del mapa, pero bajar más significaba hacer un hoyo muy grande. Entonces me quedé en el 65 en Y, en el X0 y en el Z0. Y en este lugar, junto con el ayudante, diseñamos este ajedrez, que de hecho está mal hecho a propósito. Diseñamos este ajedrez porque queríamos tratar y queríamos pensar cuáles eran las condiciones de este espacio de telepresencia. Lo primero que nos dimos cuenta con respecto a este espacio de telepresencia es que este espacio de telepresencia no nos pertenece, ¿no? Nosotros somos usuarios. Y eso fue muy interesante. Los chicos del taller estaban acostumbrados a diseñar, a producir sus propios juegos, pero este juego ya está producido y ya está programado, y ellos acá son solamente jugadores. Y la pregunta fue, bueno, ¿qué significa ser un jugador y qué significa ser un jugador y un diseñador al mismo tiempo en un espacio de telepresencia?
Entonces mi primera propuesta fue, bueno, pensemos cuáles son las características de este espacio que nos es dado, ¿no? Es un espacio dado, no es un espacio que podemos controlar. Y lo primero que yo les propuse fue, bueno, este espacio tiene ciertas condiciones, y esas condiciones son las condiciones de la grilla. Y esas condiciones de la grilla claramente están situadas en una especie como de historia del juego, ¿no? Y claramente ahí el ajedrez, y lo que significa conceptualmente el ajedrez, es algo increíblemente relevante. Entonces, lo que hicimos durante gran parte del semestre fue preguntarnos acerca de cuáles son las condiciones propias de este espacio y cómo esas condiciones se pueden traducir en un juego, o en pensar el diseño, o en tratar las relaciones con los otros en un espacio de telepresencia. Lo que ustedes pueden ver aquí son los restos de gran parte de los trabajos que alcanzaban a hacer los alumnos. Y digo restos porque nos pasó algo bien interesante, ¿no? Como a mitad del semestre tuvimos un ataque terrorista dentro del servidor de Minecraft. Alguien ingresó, no sabemos quién, y destruyó, yo creo que algo así como el 80% de todos los trabajos que habíamos alcanzado a hacer, todos los trabajos que habían alcanzado a hacer los alumnos. Trabajos que a mí me llenaban de orgullo, ¿no? Trabajos de muy, muy alta calidad, con una capacidad de reflexión muy, muy avanzada de parte de las alumnas y los alumnos del taller. Como comento esta cosa que puede ser una anécdota, ¿no? Este ataque terrorista que tuvimos dentro del servidor, porque debo admitir que me afectó profundamente, ¿no? Me afectó, me afectó hasta el punto de que la clase de ese día me costó mucho, mucho poder realizarla, ¿no? Ver todos los trabajos destruidos. Y trabajos que no se podían, que no se pueden recuperar, son irrecuperables, no teníamos forma alguna de recuperar los trabajos. Y de repente este mundo virtual, este espacio de la telepresencia, este espacio feliz y alegre de Minecraft, se volvió algo increíblemente real. Y yo creo que yo lo sentí así, y tengo la impresión de que algunos de las alumnas y de los alumnos del taller también pudieron sentir el peso, ¿no? de esa especie de tránsito entre estar jugando a diseñar, estar jugando a pensar el diálogo, ¿no? con la virtualidad y con la telepresencia, a que de repente este espacio es un espacio real, un espacio que nos afecta, que nosotros los afectamos y él nos puede afectar de vuelta, y en el cual, vamos, generamos ciertas relaciones, y esas relaciones, valga la redundancia, o insistiendo, ¿no? Nos afectan, nos determinan. Y por ahí pienso un poco en el título de la charla, ¿no? En el título que propone Pablo, esta idea del escapismo. Y yo sinceramente en la virtualidad no veo ningún escapismo. En la realidad, la realidad virtual, yo lo que veo es un poco lo que dice originalmente la palabra virtual, ¿no? Es como una potencialidad. Lo virtual es lo que está en potencia de ser, lo que está por ser. Es como cuando uno crea un método virtual en C#, ese método virtual en C# está ahí como posibilidad de ser modificado, ¿no? Es virtual no porque sea falso, es virtual no porque sea una ficción, sino que es virtual porque está en potencia de ser, en potencia de ser algo. Entonces, yo siento que el VR, y es muy interesante que usemos la palabra virtual, ¿no? Como una realidad que está en potencia de ser real, una realidad que está en potencia de reemplazar la realidad, o ser parte de la realidad, o sumarse a la realidad. Entonces, este es un trabajo muy, muy interesante, es un trabajo finales que hizo el alumno Felipe Cepeda con Nicolás Sasso,
Es un trabajo donde estaban reflexionando acerca de la espacialidad y la idea de romperlo todo en Minecraft. Es uno de los trabajos que sobrevivieron, ¿no? Después de la... O, en verdad, este trabajo fue realizado después del ataque terrorista. Entonces, hay una especie como, y con esto termino, ¿no? Para no seguir dándome vueltas, hay una especie de relación muy, muy interesante, ¿no? Entre la pandemia que de alguna manera hace que muchas de esas cosas que eran parte de una ficción nacional, ¿no? La idea de que todos teníamos computadores y todos teníamos un internet súper rápido, nos demos cuenta que era una ficción y de alguna manera la pandemia hace que esas cosas aparezcan como una realidad. Pero por otra parte, la pandemia hace que aquellas cosas que están en calidad de virtual, como la idea de telepresencia, dejen de ser virtual y pasen a ser reales, ¿no? El tiempo que, por ejemplo, nosotros tal vez le dediquemos a la cantidad de horas que hacemos por telepresencia o el teletrabajo o las comunicaciones que ahora solamente podemos hacer a través de Zoom o de Hangout, ¿no? Los cumpleaños, los carretes, etc. Entonces hay una especie de giro muy interesante entre cómo la pandemia puede hacer que ciertas ficciones que nosotros consideramos reales se presenten como ficciones, así como, como realidad, como ficción, y cómo aquellas cosas que nosotros consideramos pura ficción, como la virtualidad y la telepresencia, se vuelvan reales, o tengan el peso de lo real. Y eso es lo que les quería contar. Muchas gracias, Felipe. Oye, no había visto nada de este trabajo. Yo. Me acuerdo cuando me lo mencionaste y fue una llamada bien complicada, me acuerdo, cuando me contaste. Fue de hecho una tragedia. Yo no he hablado con los alumnos del taller, pero todavía recuerdo ese momento y fue cuando lo conversé con algunos. Oye, desde ya invitamos a todos quienes nos siguen acompañando, que efectivamente todavía son más de 30 personas, entre la gente que está en Zoom y la gente que está en Facebook, que por favor dejen cualquier pregunta o tema que les gustaría conversar o que pudiéramos discutir aquí, ya que yo estoy pendiente un poquito acá de los comentarios de Facebook y también de lo que está pasando en Zoom. Yo anoté un par de cosas, también los invito a ustedes dos a poder lanzar ciertos temas, porque creo que han aparecido y hay varios elementos en común. En la experiencia de Paola, la experiencia tuya, un poco también con lo que yo hablé al comienzo de como esta breve historia, ¿no? del VR, de esta simulación. ¿Cómo ven la importancia de lo físico en lo virtual? Yo creo que aquí hay dos cosas. Tú lo mencionaste, Felipe, Paola también, cuando habló especialmente del primer proyecto, ¿no? Yo todavía recuerdo el proyecto, yo me acuerdo que vi ese proyecto del MIM, no tenía idea que lo habías hecho tú, no sabía, pero lo vi en su momento, y me pareció una solución muy interesante el haber colocado la barca físicamente para yo poder sentarme, ¿no? De alguna manera me pareció como este enlace, como esta mano que se me tiende para yo poder cruzar este cerco, este umbral. Háblenme un poco más de lo físico, profundicemos un poco en cómo lo relacionamos, y ojo, creo que también es un elemento que está presente en varias de tus obras, Paola. Sí, mira, bueno, con Javier siempre, o con Brillo, que es donde lo que creamos, para nosotros es súper importante poder ocupar como todo el cuerpo, nosotros ya estamos ocupando la vista, estamos escuchando en una realidad virtual, pero también es importante poder sentirlo, uno tiene otras sensaciones cuando tú estás tocando algo, por eso es importante que en todo, a lo mejor toda experiencia, sea más que solo ocupar una pantalla. Creo que siempre hay una pelea de eso, que todo sea tan digital, porque se pierde la sensación. Es como cuando ya uno tiene un libro, sé que todavía esto es muy romántico, pero cuando uno toma un libro, tiene una hoja y la puede doblar, es distinto a solo una pantalla y estar como siguiente. Entonces, en general, siempre para todas las experiencias es importante tener como un pasito más allá, como ya la barca creemos la barca, porque es un paso, es como la introducción a un mundo, a una experiencia que te van a llevar, es como un pasito más que te lleva.
Entonces es muy importante, o para nosotros muy importante poder tener eso, más que solo una pantalla, porque si no la experiencia sería como siéntate en un piso, ponte unos lentes y en ese tiempo no había ni controles, entonces era como, ¿cómo hacemos el movimiento del cuerpo? ¿Cómo lo hacemos parte de esta experiencia? Entonces eso, es muy importante el cuerpo, poder utilizarlo y que vaya más allá. Felipe. A mí me parece muy interesante la relación entre el VR y lo físico, solamente porque como tú contaste en tu presentación, Pablo, el VR podríamos decir que está en una especie como de tercera obra, tercera etapa, que está como saliendo del prototipo, ya se está estableciendo, pero estamos como recién saliendo del prototipo. Tal. ¿Y a qué me refiero con salir del prototipo? De que todavía no, podríamos decir no hay una cultura en el cuerpo, no hay una estructura enraizada en el cuerpo con respecto a cómo se usa el VR. Entonces, claro, cuando el usuario accede al VR, en vez de que esta telepresencia haga olvidar tu cuerpo, lo que más aparece es tu cuerpo. Lo que más aparece el mareo, aparece la desorientación, aparece el no cachar dónde estás, el cuerpo podríamos decir que aparece también en su ausencia. Entonces es muy interesante lo físico en el VR, porque solamente por un tema de que no estamos acostumbrados, ¿no? Es una tecnología, entre comillas, nueva, el cuerpo es un estorbo, porque el cuerpo no está acostumbrado. Y eso nos recuerda a que el cuerpo siempre está ahí, ¿no? Y que el cuerpo está ahí cuando usamos el mouse, el cuerpo está ahí cuando usamos el teclado, el cuerpo está ahí cuando usamos el gamepad, solo que la costumbre, la ergonomía, el diseño ha hecho que estemos en constante como estado de olvido, ¿no? Como desaparecer el cuerpo para hacer puro intelecto, ¿no? Pura comunicación, etcétera, si es que eso es posible. Entonces, sí, a mí me parece muy sabroso como el VR activa el cuerpo, pero tengo la sensación que eso en algún momento va a desaparecer, ¿no? Como cuando nos acostumbremos, cuando estemos todos así como con nuestros headsets, nuestro cuerpo va a desaparecer probablemente, creo. Ahora, a mí personalmente también me interesa lo físico, ya en una parada más artística, como lo físico de la producción del juego. Como uno podría pensar como en la física del producto. Y por eso rayo un poco la papa con los assets así flight de Unity, como que eso te habla de cierta lógica como de la producción, de cierta física de la producción. Y también me interesa, y también pienso que la idea del ritmo también nos habla de cierta condición física del juego, ¿no? Como que nos conectamos a los videojuegos a través de esta sincronía, ¿no? De estar en sincronía con la máquina, y esa sincronía también es una cuestión corporal, también es una cuestión física, y por ahí, y esto solamente lo digo por mis obsesiones personales, ¿no? Como con el ritmo y con las estructuras propias de la producción de videojuegos. Gracias, Felipe. Acá hay un comentario de Psinea que dice: me interesa lo que dice Paola, ya que abre esperanzas para el desarrollo de creaciones accesibles también. Y también acá hay una pregunta de Eduardo Ferri, que también es profesor de nuestra carrera, de primer año en taller creativo. Dice: ¿cómo sienten la relación del cuerpo con las máquinas y la disposición que éstas hacen de nuestros usos cotidianos con ellas? Yo ahí me gustaría partir, Eduardo. A mí hay una cosa que me llama la atención, por eso yo mostré esa foto de estos chicos en el metro. Yo siento que cuando aparecen ciertos dispositivos tecnológicos aparecen ciertos gestos también. Yo creo que este gesto, si nosotros hubiéramos mostrado este gesto hace 30 años atrás, alguien no lo podría haber entendido, pero si yo muestro este gesto con la mano, todos ustedes entienden que tengo un teléfono móvil en la mano, ¿no? También este gesto de estar en esta situación curco, ¿no? Como de agacharme un poco, de estar mirando el teléfono, son gestos que son modernos, que no existían hace 30 años atrás. Me pasa también de que con los joysticks, con la aparición de los joysticks y de los sistemas competitivos de juegos de video, hay mucha gente que, por ejemplo, ahora hace este gesto cuando celebra a alguien en vivo que está jugando. Cuando en vez de aplaudir o hacer esto, hacen este gesto, ¿no? De apretar los dos gatillos de los controles, ¿no? Así como quizás habían gestos de raperos que disparaban o que mostraban los billetes, empiezan a aparecer estos gestos. Entonces hay una relación gestual con los dispositivos.
Y esto ya a un nivel súper anecdótico personal y dándole las palabras a ustedes. Por ejemplo, Eduardo, yo te voy a mostrar acá, no sé si tú lo podrás ver, pero mi teléfono está completamente destruido, completamente destruido. Y la verdad es que no lo quiero cambiar, porque ¿por qué voy a cambiar mi teléfono por otro aparato que sencillamente se dedica 24 horas al día a mostrarme problemas? Entonces, ya tengo una relación de odio directamente con mi teléfono y no lo quiero y está en ese estado destruido porque mi teléfono móvil es una puerta hacia los miles de problemas, hacia miles de problemas. Entonces, ya tengo una relación física de amor-odio, un poco torturo a mi teléfono. No quiero que esté bien, ¿no? Porque es la puerta de entrada, el portal a los problemas. Paola, Felipe, ¿cómo sienten la relación del cuerpo con las máquinas y la disposición que estas tienen de nuestros cuerpos y que estas hacen de nuestros usos cotidianos de con ellas? La pregunta de Eduardo. A ver, yo voy a partir. Yo creo que en general nos pasa que ahora el humano se ajusta más a las máquinas. Es como que nos vamos encorvando un poquito. Y hace poco me contactaron me pidieron una solicitud y era, mira, hay un tema que ahora con la pandemia, siempre cuando uno va al doctor ahora, está todo como que uno con el gel, preocupado de que no te vaya a manchar, como que hay el virus, todo protegido. Y ahora todas estas pantallas que son touch, toda esta tecnología que nosotros conocíamos, es como, la voy a tocar, voy a pagar con tu tarjeta, que va a pasar por aquí. Entonces una de las solicitudes fue, oye, ¿por qué no ocupamos esto del Leap Motion? Este dispositivo como está aquí, que te detecta el dedito y te traquea esto. Entonces fue como, bueno, a mi parecer hice un demo, funcionaba muy, muy raro, pero en general aquí la tecnología, como que nosotros, las personas, nos tenemos que adecuar mucho a lo que es el dispositivo. Muchas veces, obviamente, también las grandes empresas con los mismos celulares cada vez son más grandes y es súper, ya no llego a la esquina, como me acuerdo que siempre el de Steve Jobs decía, no, si este es el tamaño ideal, porque puedo llegar como a todas partes, ahora como tan grande que como que me tengo que moldear para empezar a mover cosas. ¿Cachai? Ahora es como es el S11 Plus, es como, entonces todo se vuelve como una roca, me pasa que es como una roca y tienes que tratar de poder controlarlo. Entonces creo que está un poco forzada esa relación de tecnología y cuerpo. Sí, hay otros momentos en donde pueden manejarse de forma orgánica, un poco con el movimiento, pero en general nuestra tecnología es muy, a mi parecer es muy como, que me pide mucho. Me tengo que mover toda para yo poder usarte. No es muy natural. Sí, a mí la pregunta que hace Ferry, una pregunta heavy metal, yo creo que él sabe que es una pregunta muy compleja. Yo cada vez que escucho algo así, siempre pienso en los clásicos literarios, ¿no? En McLuhan. McLuhan dice algo muy bonito sobre la relación entre los dispositivos y el cuerpo. Dice algo así como que, sobre todo él pensando siempre como el libro y la televisión, lo que dice con respecto a esas máquinas, ¿no? El libro como una máquina, la televisión como una máquina, es que ese televisor, ese libro, en algún momento fueron partes de nuestro cuerpo y como sociedad extirpamos esas partes de nuestro cuerpo y esas partes extirpadas de nuestro cuerpo vuelven como prótesis para subsanar esas partes que extirpamos. Una especie de ciclo así muy esquizoide y muy interesante. Por ejemplo, uno podría pensar en el libro como haber extirpado nuestra capacidad de recordar cosas, ¿no? No soy incapaz de recordar, entonces extirpo mi memoria y la transformo en un objeto, la transformo en una máquina de la memoria, y ella vuelve a mí como un dispositivo que suple la memoria que ya no tengo. O la televisión, uno podría pensar en términos de la comunicación y la política o la distribución del poder, o el mismo Facebook uno lo podría pensar como que hemos extirpado nuestras relaciones sociales de nosotros mismos y se nos devolvió en formato de Facebook, como en un formato súper optimizado, donde no tengo que uso muy poca energía para mantener mis relaciones
a distancia, ¿no? Es decir, ¿qué significaba intentar contactarme con un pariente antes de Facebook, ¿no? Porque ¿qué pasa si no tengo su número de teléfono? ¿Qué pasa si no tengo su email? Tengo que hacer una especie como de investigación. Facebook todo eso lo soluciona, maravilloso, ¿no? Instagram también, y Twitter. Entonces, esta relación con las máquinas, pensando que Facebook también es una máquina, que Instagram también es una máquina, es muy interesante, ¿no? Porque al final, como que la figura que surge es la figura como del cyborg, ¿no? Como que el cyborg extirpa partes de su cuerpo para reemplazarlas por cuerpos que hacen lo mismo, pero mucho mejor, ¿no? Como que de alguna manera Facebook es mucho mejor, comillas, comillas, mucho mejor que nuestra vida social antes de Facebook. Y el libro es mucho mejor que nuestra memoria, y la televisión es mucho mejor para comunicarnos, ¿no? Como comillas, comillas, de nuevo. Y yo siento que ahí hay algo que es muy interesante. Y uno se podría preguntar, bueno, ¿qué estamos extirpando y qué se nos está devolviendo cuando hablamos de dispositivos de realidad virtual? No lo sé, no lo sé todavía. Hay una cosa que me ocurre que tiene que ver con que cuando repasamos al principio la breve historia de la realidad virtual, yo veo que hay diferentes motivaciones de cada uno de estos grupos de personas que intentaron levantar la realidad virtual de nuevo. O sea, lo de Ivan Sutherland, que fue un pionero. A mí todavía me sorprende ver los videos de esa época, de los dispositivos que él crea, de los sistemas que él crea, pero tenían un objetivo finalmente que era militar, y que ese objetivo se hizo real en Tormenta del Desierto. O sea, de hecho, mucha gente, un poco, uno leyendo la historia de la realidad virtual, él básicamente cuando se va de la Fuerza Aérea un poco se va como un paria, porque nunca funcionó en la época los dispositivos, pero los conceptos que él creó después se hacen realidad 20, 30 años después, pero con un fin militar. Por otro lado, la motivación más artística, Jaron Lanier, etcétera, etcétera, y que yo siento que él coqueteaba de alguna manera también con los capitales de Silicon Valley, ¿no? Como con esta idea de que a todos estos dispositivos computacionales, si nosotros le inyectamos una cierta cantidad de dinero, se van a transformar en un tremendo negocio. Y él ahora, año 2000, es una persona que está muy desilusionada de estas tecnologías. Recuerda con mucho cariño todo lo que hizo en la época de la realidad virtual, pero está desilusionado. Y por otro lado tenemos el caso de Palmer Luckey, que él nace un poco inspirado no de esta simulación un poco más de buscar esta expansión de la conciencia, que era lo que hacía el VPL, secretamente un poco el VPL, ¿no? Ni el objetivo militar que hacía Ivan Sutherland, sino que él viene un poco de la simulación del juego, viene del mundo de los juegos de video, de ahí viene. Y él también viene contaminado un poco más con todo este ecosistema de startups, de capital que fluye libremente y que necesita de alguna manera tener que ocupar un espacio o agarrarse de alguna tecnología para convertirse en más capital aún. Entonces a mí me llama mucho la atención que en una lógica capitalista, una tecnología que no ha funcionado exitosamente 3 veces, siga funcionando. Quiera seguir viviendo, ¿no? Y eso se explica porque, bueno, el capitalismo, como lo consume todo, cuando Oracle compra las patentes de VPL, básicamente las compra para evitar o esperando que otra persona se le ocurra una idea parecida y decir, compadre, usted está haciendo una tecnología muy similar a la mía, ¿cómo cortamos aquí, no? Que desconozco si eso ha sucedido o no, ¿no? Pero creo que hay una arista que nosotros no hemos visto mucho con respecto a la realidad virtual y que tiene que ver también un poco con este espacio que nosotros hemos creado. A mí me pasa que yo respeto mucho a McLuhan, pero yo siento que hay ciertas cosas que nosotros no hemos extirpado y siento que hemos tratado de llevar de nuestra mente a un espacio material. Creo que esa es una de las gracias del ser humano, que puede sacar cosas de su mente y convertirlas a ese espacio material, y ese proceso se ha optimizado cada vez más. Y creo que lo que no hemos visto es el proceso al revés. Nosotros creamos este no espacio, porque no tiene dimensiones, la realidad virtual o la matriz o como queramos llamarla, o lo que ocurre dentro de nuestros computadores, no tiene distancias, no tiene fronteras, no tiene tamaño, es un infinito potencial, y creo que todavía no hemos encontrado la forma de representarlo. Y yo siento que de alguna manera la realidad virtual es un intento, es al revés, hay una pulsión de este nuevo espacio de querer ser representado, de colarse a nuestro espacio, de aparecer presente frente a nosotros.
y que lamentablemente nosotros no hemos aprendido muy bien a cómo representarlo de manera correcta. No creo que la haya tampoco. ¿Ah? Em, Hay intentos de representar los espacios virtuales o la interacción interna de un computador a través como de espacios geométricos no euclidianos, ¿no? Y que básicamente cuando uno ve esos ejemplos, eh, se parecen mucho un poco a una alucinación, porque las geometrías y todos los espacios de cómo nosotros los concebimos pierden sentido. Pero yo siento que ahí hay un potencial, el que no hemos logrado entender y representar correctamente este espacio que es muy matemático de por sí también y es muy lógico. Yo recuerdo mucho a Bruce Sterling, que es un autor de ciencia ficción, que en un libro que se llama The Hacker Crackdown, cuando él describe el lenguaje de programación, él dice es lenguaje, es matemática, y de alguna manera también es mantra, ¿no? Hay como una cosa ahí que se repite, que se ejecuta, que hay que mencionar y compilar de cierta manera para que algo se manifieste, y hay una relación un poquito primitiva ahí también, ¿no? De cuando nosotros conjurábamos cosas o creíamos en ciertos aspectos mágicos. No quiero caer tampoco como hay harta referencia un poco en el anime, ¿no? Yo creo que todos quizás han visto acá Serial Experiments Line, que habla un poquito de ciberchamanismo y muy interesante, si es que uno no se queda dormido viendo la serie, claro. Eh, Está también un poco lo que nos muestra como proyección, ¿cómo se llama esta de los chicos? Hay una serie que los chiquillos tienen estos lentes reaumentados, se me olvida ahora el nombre, Deno Coil también presenta como esta relación un poquito de este espacio virtual que existe y que tiene un pie en nuestra realidad y otro pie en lo virtual y que se afectan eh, bidireccionalmente, ¿no? Eh, y yo creo que ahí hay un potencial. Cómo nosotros representamos este espacio, este no espacio, donde millones de personas diariamente, y aquí estoy parafraseo a Gibson, ¿cierto? Cuando él describe la matriz. La matriz es este espacio virtual en donde miles de millones de usuarios diariamente, legales e ilegales, interactúan y hacen sus cosas diariamente, eh, y que creo que cada día está empezando a afectar más nuestra realidad. Eh, y ahí también un poco tiene que ver con, y hay un desafío acá, que no tiene solo que ver con la representación, sino que tiene que ver también con el control. Y yo siento que, por ejemplo, el Internet tradicional de navegador, que nosotros utilizamos todo el día, nosotros perdimos ese reino. Lo perdimos, ya lo perdimos completamente. Perdió completamente el horizonte original que tenía desde la primera vez que nos conectamos a Internet. Es un mall. Uno se mete a Chrome y esto es un mall. Se mete a Firefox y es un mall. No está caminando por un mall, ¿no? Versus el Internet que uno veía en el año 95, 97, que en verdad era una cosa increíblemente rara, ¿no? Y esa rareza se perdió, esa experimentación se perdió y la perdimos. Se la dejamos en manos de corporaciones, de capitales, de etcétera, etcétera. La perdimos completamente. Yo siento que hay otro mundo que no podemos evitar, no podemos perderlo nuevamente. ¿Ya? Y ese mundo nos habla de alguna manera y tenemos que aprender a leerlo y a representarlo de una manera que es diferente a la que le hemos venido haciendo hasta ahora. O sea, sí. También dejo abiertas las preguntas a quienes nos siguen viendo. Sí, a mí me parece muy interesante porque de repente es un momento, puede ser, ¿no? Un momento adecuado para recobrar como la utopía a través de la ciberdelia, ¿no? Como la utopía noventera, ¿no? La utopía noventera del hombre del jardín, siendo que había mucho de naif y mucho de ingenuo, sí existía lo que tú dices, Pablo, ¿no? Esta posibilidad de posibilidades, como de mundos posibles y que están absolutamente cristalizados bajo los imperios de Bootstrap, bajo los imperios de esta web, de las cajitas absolutamente las cajitas dentro de las cajitas. Claro, el mundo de los divs. Ahora, a mí hay algo que me parece muy interesante sobre, claro, uno podría pensar estas como las etapas, ¿no? Las etapas de la web, ya que estamos hablando de eso, como este primer lugar, como absolutamente utópico, donde aparece el net art, y las posibilidades, y la política, etc. Y después, claro, esta cristalización absoluta, este molde del que hablas tú, que está presente, se me olvida la artista, la teórica, que presenta esta idea como de la era post-digital, ¿no? Como una era donde ya no podemos separar, no podemos dividir
nuestra vida que sucede dentro de la pantalla, de nuestra vida que sucede fuera de la pantalla, ¿no? Es decir, nos podemos ver a nosotros mismos sin Facebook, nos podemos ver a nosotros mismos sin el celular. ¿Es posible siquiera que eso exista? Y, y es interesante porque, claro, en esta condición de lo post-digital o de la era post-internet, tú no puedes hacer la diferencia entre tu vida cotidiana, pues esa es la idea, ¿no? No puedes hacer ese linde entre tu vida cotidiana y, y tu vida en línea, y por eso mismo también se acaban las posibilidades, se acaba el mundo posible, se acaban las utopías, porque tu vida en línea también es tu cotidiano, y en el cotidiano no puedes pensar las utopías. Lo que yo les hablaba un poco con los chicos del taller de VR es que podríamos pensar que con la pandemia eso se ha extremado hasta tal punto que ya no es, podríamos decir, dos realidades que no se diferencian, sino que es una realidad que está encima de la otra, simplemente, ¿no? No poder ver a nuestros parientes, tener que verlos todos a través de estos formatos que son absolutamente normados, absolutamente matemáticos, como dices tú, que podrían ser infinitos, pero que no lo son absolutamente limitados, ¿no? Y son absolutamente, están absolutamente ubicados dentro de cierta lógica de uso, ¿no? Entonces, yo creo que esta tercera ola de la realidad virtual como que abre de nuevo esa utopía, ¿no? Y tenemos que volver a leer como tenemos que como hacer una relectura del Cyberpunk, una relectura de la Matrix, una relectura de lo que pasó en los 90, y de repente decir, bueno, yo también pienso, y lo planteé un poco al comienzo del semestre a los alumnos, de decir, bueno, hay mucho dicho sobre la realidad virtual, pero no hay nada establecido. ¿Y qué significa crear algo dentro de ese espacio? ¿No? Como que todavía es un espacio donde podremos pensar, podemos explorar lo inexplorado, podemos pensar lo impensado, etc. Sí, yo creo que estamos justo en un momento en donde la realidad virtual no le pertenece como a nadie, todavía es nuestra, por decirlo así. Y muchos artistas están tomando como esa área, poder tomar y poder ocuparlo como un área de expresión, ahora están saliendo muchos festivales de cine, donde están tratando de llevar el cine o la visión del el cineasta en la realidad virtual. Entonces, creo que por eso estamos en una etapa en donde podemos hacer por ahora como en esto lo que queramos. Tenemos la libertad de creación. Y ahora incluso cuando salió el Oculus Quest, que es a un precio que lo pueden, voy a poner esto, anime ya de nuevo, más accesible, que puede estar en la casa de alguien, y es llegar a más gente. Ahí Facebook se la jugó a llegar a más gente. Queremos que esto funcione y que sea rentable y generan espacios donde los creadores puedan, yo quiero subir algo a Steam, o yo quiero, bueno, para el computador, o yo quiero generar algo para el Oculus y poder subirlo. Pero todavía es una etapa de previo. Quizás no vamos a llegar a un mundo como va a ser como Saogai lo nombraron, que el Sword Art Online, que es un anime donde ya uno no se mueve, uno ya se pone los lentes y ya es full del mente y piensas que estás comiendo, que sientes dolor y todo. Quizás no vamos a vivir eso, pero quizás más adelante, no lo sé, o quizás la realidad virtual salga y va a ser una realidad mixta, y quizás nuestra realidad va a ser jugar como en Hair, donde estaba jugando ahí con la realidad, con este monito, movía los dedos. Entonces, estamos en un camino en donde podemos hacer de todo ahora. Tenemos la alternativa de decir, yo quiero ocuparlo para esto, fin, y vas derecho para allá. Pero como que todavía no está amarrado. Claro, yo todavía creo que efectivamente todavía tenemos poder de control, o sea, claramente hay una sombra de fondo, ¿no? Cuando uno escucha hablar de Facebook, ¿no? Y uno duda, ¿no? Uno piensa ahí un poquito y dice, uy, ¿qué es lo que hay aquí detrás, ¿no? Cuando de repente uno abrió Instagram y ese Instagram desde Facebook, uno se asusta, ¿no? Uno dice, uff, a ver qué está pasando aquí, qué me están midiendo, qué puntos de datos están tomándome. Y claro, yo me tomo un poco ahí del comentario de lo post-digital, que me parece una reflexión bien interesante, especialmente en un Chile del 2020, que yo siento que, claro, nos estamos topando con dos situaciones. Una, gente que efectivamente ya no puede vivir sin ese yo digital, sin esa interrelación completa digitalmente, pero al mismo tiempo también estamos viviendo, creo que la última época o los últimos años,
de aquellos que efectivamente están aprovechando el hecho de que no están en absolutamente ningún registro digital, ¿ya? Creo que en la política, en un poco en el tema más de la corrupción que existe un poco en la política chilena y de ciertos personajes oscuros que se mueven de un lado a otro, sacan un poco ese beneficio de la idea de que no existen en ningún registro. Pertenecen a una generación en donde en verdad quizás para nosotros también es muy importante estar presente, entregar nuestros datos a cada plataforma posible y por lo tanto se nos pueden seguir también nuestros pasos. Pero todavía hay una generación de chilenos que efectivamente tiene esa ventaja y que la aprovecha de buena o de mala manera de no aparecer en ningún registro digital, ¿cierto? De alguna manera, yo creo que eso también se dio con esta pandemia, que nos dimos cuenta de que eh, se vieron obligados muchos individuos, muchos negocios, muchos sistemas que funcionaban en el mundo real, tener que traspasarse, o en el mundo físico, podríamos decirlo, de tener que traspasarse forzosamente a este mundo virtual, ¿no? Eh, y ahí también me cuelgo un poco de lo que tú mencionaste, Paola. Efectivamente hay una barrera que es tecnológica, o sea, hay una barrera de precio, hay una barrera tecnológica, hay una barrera técnica. Eh, yo creo que el boom, de alguna manera, del desarrollo de juegos de video y de poder tener acceso a este mercado tan fragmentado de juegos, o sea, porque esto los alumnos, yo siempre lo converso con ellos, pero tenemos juegos que están hechos por equipos de 500 personas con 45 millones de dólares durante un periodo de 6, 7 años. Ya hay proyectos de videojuegos hechos por una persona en un dormitorio con puros assets gratuitos. Y ambos juegos podrían ser igual de conocidos o igual de, o el humano o el jugador va a poder interactuar, una tremenda cantidad de jugadores van a interactuar con esos juegos. Y efectivamente hasta que no bajan esas barreras, como bajó con Unreal, bajó con Unity, que se volvieron gratuitos, accesibles a cualquier persona, y tienes niños de 10 años que quieren aprender a hacer juegos, tienes gente de sobre 40 años que quiere hacer juegos, y que tienen las herramientas disponibles, pero también tiene que empezar a ocurrir de que las herramientas tecnológicas, el hardware, el fierro, se vuelva barato. Y una cosa que me llama mucho la atención de lo que está empezando a ocurrir con el Oculus Quest, que para quienes nos escuchan, y quienes nos ven y nos escuchan, no sé si lo saben, pero es un dispositivo de realidad virtual que no depende de un computador. Toda la potencia de cómputo está en el mismo visor, y tiene la gracia de que el sistema es capaz de mapear rudimentariamente el entorno alrededor de la persona. Por lo tanto, si yo me pusiera mis lentes aquí, detectaría mi computador, detectaría la mesa como objetos geométricos en los cuales yo voy a chocar. Hay una colisión. Y hay varios artistas, no tengo los nombres ahora en este momento, los sigo en Twitter, que han hecho varias veces el ejercicio de replicar su propio departamento, de replicar su propia habitación uno a uno, algunos replicándola exactamente como es, otros replicándola de manera completamente ficticia. Y hay algunos que en compañía de otras personas han salido a espacios abiertos, a pesar de que el Oculus Quest no tiene la capacidad de poder mostrarte el mundo real, no es un dispositivo de realidad aumentada. Salen a ciegas, de alguna manera, con estos lentes puestos, a enfrentarse en espacios abiertos con construcciones o con personajes virtuales, poniendo en riesgo su propia integridad física, ¿no? Y lo interesante es que, claro, como el hardware está preparado y avanza el software, ahora ya es capaz de detectar movimientos de mano, es decir, no tengo que ocupar controles, ya puedo ocupar mis 5 dedos, ¿no? Lo que me dispone a mí como un bípedo avanzado biológicamente en este mundo, que son mis manos con mis 5 dedos con terminaciones nerviosas, los puedo ocupar para controlar objetos virtuales. Eh, entonces claramente hay un vector, hay una indicación de hacia dónde va esto, ¿no? De que tarde o temprano estas dos cosas se van a mezclar. Si en algún momento quizás para yo poder enfrentarme a la realidad tenía que tener una prescripción médica, algún antidepresivo, algo que quizás me levante el ánimo, algo que me mantenga despierto, es muy probable que después esa prescripción básicamente sea un update de software de mi visor, ¿no? El yo poder eliminar la visión de algo, el poder agregarle a esa visión de algo. Los videos de Keiichi Matsuda que mostramos al principio, él tiene varios ejercicios de ese tipo, eh, del poder cambiar de alguna manera cómo se ve mi entorno con estos dispositivos de realidad aumentada. Solamente como un ejercicio de ficción, él nunca los desarrolló, pero son bien interesantes. Hay un par de personas que viajan en metro y cómo pueden cambiar ciertos elementos de la realidad a gusto de ellos, de alguna manera, ¿no? Entonces eso me parece interesante, como ahí ya cómo se empiezan a colar. El problema es también quiénes son estos fabricantes, y nos topamos siempre con este dilema que tiene que ver el acceder a estas tecnologías. No solamente quiero usarlas, sino que también quiero aprender a usarlas y entender cómo funcionan. Que de alguna manera son las puntas de lanza del software libre y del software open source.
Yo me meto dentro de esto, veo cómo está construido, entiendo cómo funciona, por lo tanto lo puedo cambiar y puedo entender cómo me afecta a mí y a los que están a mi alrededor, ¿cierto? Entendiendo que el software es también una máquina, un mecanismo, a pesar de que corre dentro de un computador que está en un servidor, ¿no? Eh, Ahí creo que hay un cruce interesante que va a empezar a ocurrir, yo creo, en los próximos años. Hay que estar muy atento un poco más en el lado comercial. Yo siento lo que está haciendo la gente de Snap, la gente de Snapchat, que en algún momento pasó a un segundo plano después de Instagram, y ahora están empezando a desarrollar varias herramientas muy interesantes en términos de realidad aumentada, de cómo integrar elementos de la realidad aumentada de manera muy lúdica, claramente, pero que creo que apuntan hacia cosas que van a ser muy interesantes. El tema de los filtros faciales a mí me llama mucho la atención, cómo culturalmente han empezado a afectar a ciertos grupos de la población. Cómo mucha gente se identifica con estos filtros faciales casi como si fueran un tatuaje tribal o un tatuaje de una pandilla, ¿no? Y son básicamente elementos de realidad aumentada, ¿no? Eh, no sé si queremos profundizar un poquito más, ya tenemos que ir cerrando, estamos un poquito ante la hora de término. No sé si nos queda también alguna pregunta del público que nos está viendo, o algún tema que quisieran comentar. De antemano ya les doy las gracias a ambos, a ti Paola, a ti Felipe, por el tiempo, la dedicación de haber preparado los materiales para poder presentar durante el día de hoy. También agradecemos a quienes nos están mirando, y durante el segundo semestre de este año aprovecho de contarles que vamos a tener varias charlas en donde vamos a tener invitados a varios desarrolladores de videojuegos para ver postmortems bien en detalle de los proyectos. Muchas veces estamos acostumbrados a esta idea del youtuber, del streamer que juega un juego, esta vez es la hora del desarrollador. Queremos traer a varios desarrolladores que van a mostrar en detalle el proceso de producción de sus juegos, y nos interesa mucho conocer lo que están haciendo los desarrolladores chilenos y latinoamericanos, ¿ya? También dejamos invitado al público a que esté atento al Facebook de Campus Creativo, al Instagram de Campus Creativo, porque todas las carreras están desarrollando charlas muy interesantes con o sin relación a la pandemia. Y los invitamos a que puedan ver ese contenido también. No sé si hay alguna palabra final de alguno de ustedes para despedirnos. Sí, yo voy a comentar una. Como comenté, estamos en el momento de poder crear lo que queramos en realidad virtual, pero me he fijado una cosa, que muchas cosas de las creaciones que hay en realidad virtual son shooters. Así que, por favor, hay más. Como ampliemos eso, ¿no? Uno va al store o bajo, no, es un shooter, pero si se puede hacer más, yo creo, se puede. El problema del shooter es que es la narrativa norteamericana. Es la narrativa norteamericana por excelencia, el first person shooter. Y por lo tanto también es un desafío que hay que ponerse. ¿Cuál es la narrativa latinoamericana en los videojuegos y en la realidad virtual? Ese es un desafío a descubrir. Bueno, con palabras finales, bueno, nada, agradecer el espacio, agradecer la instancia, agradecerte a ti, Pablo. A mí personalmente me encantan estas charlas que son un poquito más delirantes y un poquito más a la deriva que un formato así tan estructurado, así que bacán, lo pasé muy bien. Y como palabras finales, sí, bueno, claramente estamos en deuda con respecto a una pregunta por cuáles son nuestros juegos, cuáles son nuestras narrativas, y una pregunta, y la pregunta constante, por lo menos que nos hacemos en el mundo de las artes mediales, es la del constante desmontar las lógicas de poder en los dispositivos. Como que en eso estamos, y eso solamente se da en un constante delirio de experimentación y de hacer locuras, y después de andar un poco a contrapelo, ¿no? Y andar a contrapelo solamente para activar aquellos límites que presentan estos dispositivos. Ver de qué están hechas las máquinas. Muchas gracias, Felipe. Muchas gracias, Paola. Gracias a todos los que nos acompañaron y que preguntaron y que interactuaron con nosotros. Y nos veremos en una próxima ocasión. Así que, saludos y muchas gracias.